El Bundestag alemán rechazó este viernes la ley para restringir la inmigración propuesta por los cristianodemócratas con el apoyo del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La Cámara Baja del Parlamento alemán evitó este viernes que saliera adelante un proyecto de ley anti-inmigración promovido por los conservadores y apoyado por la ultraderecha alemana. 693 diputados emitieron su voto, de los cuales 338 se pronunciaron a favor y 350 en contra. Israel espera la liberación este sábado de 3 rehenes en manos de Hamas. Será el cuarto intercambio de secuestrados por palestinos presos en Israel en medio de la tregua. Mientras, varios países expresan su preocupación por el veto israelí a la UNRWA. El presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza comercial. A partir del sábado, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% sobre los productos de México y Canadá y del 10% sobre China. Aún se desconoce qué productos quedarán afectados o cómo se aplicará la medida. El Parlamento alemán rechazó este viernes un polémico proyecto de ley para restringir la política migratoria. El proyecto fue propuesto por el Partido Conservador de la oposición, CDU, y recibió el apoyo del partido de la ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD. La ley habría puesto fin a las reagrupaciones familiares de algunos inmigrantes y otorgado más poder a la policía de fronteras. También habría hecho de la limitación de la inmigración una política de gobierno. Suspiros de alivio cuando se anuncia el resultado. Y una dura derrota para el candidato conservador a canciller, Friedrich Merz. El Parlamento alemán rechazó su propuesta de ley para restringir la inmigración. En un encendido y emocional debate, Merz se enfrentó a acusaciones de buscar sacar adelante la ley con el apoyo de la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Caerá en desgracia para siempre. Pero todavía podemos cerrar juntos las puertas al infierno. Debe restablecer el muro de contención. Restablecer el muro de contención. La ministra de Exteriores alemana acusó a Merz de mentir. Es inaceptable cometer un error y, en lugar de reconocerlo, culpar al resto y difundir mentiras. Difundir mentiras, especialmente en un momento en el que la gente en nuestro país tiene miedo. Antes de la votación, Merz defendió tolerar la mayoría parlamentaria surgida con el apoyo de AfD, un apoyo que él asegura no haber buscado activamente. Nadie en mi partido ha tendido la mano a AfD, nadie. Se trata de un partido en gran parte de extrema derecha que socava los fundamentos de nuestra democracia. Rechtsextreme Partei. Diese Partei untergräbt das Fundament unserer Demokratie. 12 diputados de la bancada conservadora votaron en contra de la propuesta de ley impulsada por Merz. La ultraderecha lo aprovechó para poner en duda su liderazgo. El rechazo de esta propuesta de ley dentro de su propio grupo parlamentario destruye a Merz como candidato a canciller, dijo la líder de la ultraderecha, Alice Weidel. Mientras que Merz quedó como el gran perdedor del voto en el Bundestag, ningún partido consiguió salir como ganador del debate. Conectamos ahora con nuestra compañera Ana Plasencia en nuestro estudio parlamentario. Ana, bueno, también hoy, como el miércoles, fue una sesión parlamentaria cargada de tensión. ¿Qué nos podrías destacar? Bueno, Silva, máxima crispación política, destaco, y eso en plena campaña electoral. La presión que vimos ayer y que seguiremos viendo en las calles contra ese proyecto de ley de los conservadores de la CDU y las fuertes críticas de los partidos gobernantes, socialdemócratas y verdes, e incluso de la ex canciller conservadora Angela Merkel, que no suele pronunciarse públicamente, pues parece que tuvieron su efecto en el resultado de hoy. Al final, ya lo decías tú, 350 diputados votaban en contra de ese controvertido
fallido proyecto de ley, lo que significa que en esas últimas horas se incrementó la resistencia entre los propios conservadores. Vimos un movido y atípico debate parlamentario salpicado a veces de gritos, silbidos, acusaciones mutuas, pero también de múltiples intentos por encontrar un consenso. La sesión se interrumpió durante 3 horas para decidir si realmente se quería someter o no a votación la propuesta para endurecer la política migratoria. Incluso, Silvia, se barajó la idea de devolverla al Comité de Asuntos Internos, como pedían liberales, socialdemócratas y verdes. Pero los conservadores insistieron en someter su proyecto a votación. Ellos son, por lo menos hasta hoy, los favoritos en las encuestas y los que pedían rechazar sin excepciones a los extranjeros indocumentados, aun cuando expresen su intención de solicitar asilo, así como a detener de forma indefinida a las personas pendientes de deportación. Lo que destaco además es que la posibilidad de que un proyecto de ley fuera aprobado por primera vez con los votos de la ultraderecha ha causado la movilización de buena parte de la población y protestas, como vemos, contra los democristianos de Friedrich Merz. ¿Es allí, Ana, donde se genera toda esta polémica o hay algo más? ¿En qué lugar queda, por ejemplo, el candidato ahora de los conservadores? Bueno, fijémonos un poco en esta semana, Silvia. La polémica surgió precisamente por el intento de aprobar esa ley o ese proyecto de ley con el apoyo de la extrema derecha, algo que nunca ha ocurrido en Alemania. Aunque en el último minuto fue rechazado ese proyecto de ley, ya el mero intento ha roto un tabú en la política alemana, generando indignación y críticas de la mayoría de partidos. Lo ocurrido hoy debilita, por supuesto, al candidato conservador a la Cancillería, porque muchos lo acusan de romper su palabra y temen que de una manera u otra Friedrich Merz acabe cooperando con la ultraderecha de AfD, por lo menos por ejemplo, para gobernar en Alemania. Ese intento de cooperación hizo saltar las alarmas también entre los propios conservadores y puso en peligro el llamado cortafuegos, o lo llamabas tú, muro de contención frente a la ultraderecha. La apuesta de Merz con ese proyecto de ley era arriesgada y acabó perdiéndola. Está por ver si lo ocurrido esta semana cambia el rol de favorito que los conservadores tienen desde hace muchos meses en las encuestas. Recordemos que la segunda fuerza en las encuestas es precisamente la ultraderecha de Alternativa para Alemania, y recordemos también que las elecciones se celebran en 3 semanas. Así es. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, desde el estudio parlamentario. A ti. Vamos ahora con otros temas. Israel recibió este viernes los nombres de los próximos rehenes que serán liberados. Serán 3 hombres israelíes, 2 de ellos además con nacionalidad francesa y estadounidense, quienes serán repatriados el sábado en la 4ª ronda de liberaciones desde el alto del fuego en Gaza a mediados de enero. También la apertura del paso de Rafah entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto, prevista para este fin de semana, fue uno de los puntos negociados en esta tregua temporal. Este paso, controlado por Israel desde el comienzo de la guerra en octubre del 2023, será operado por una misión de seguridad europea y por gazatíes no afiliados a Hamás, autorizados por Israel. La apertura del paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto posibilitaría además la salida de gazatíes heridos de los 15 meses de guerra entre Israel y la milicia islamista. Vamos de inmediato a Tel Aviv. Conversamos de todo esto con nuestra compañera Maya Siminovich. Maya, Hamás ha hecho públicos los nombres de los 3 rehenes que tiene previsto liberar el sábado. ¿Hay más detalles sobre la entrega? ¿Cómo se va a coordinar? Cuéntanos. Hola Silvia, no hay más detalles, Hamás no da ninguna información, no se sabe exactamente por dónde van a salir ni a qué hora, solo se especulan rumores, tal vez antes de las 12 del mediodía, tal vez por el sur, por Khan Yunis, probablemente por donde fueron liberados los últimos anteayer, pero no se sabe. Lo que sí se sabe es que Israel ha exigido de manera muy firme a Hamás que no se vuelvan a repetir las escenas que vimos las últimas veces en las que muchos gazatíes se acercaban peligrosamente o trataban de herir a los rehenes que estaban siendo liberados. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, pero no se sabe. Se sabe que de los rehenes que van a llegar aquí, uno de ellos en particular, Yarden Vivas, de 35 años, el marido de Shiri y padre de los 2 niños pequeñitos secuestrados, Kfir y Ariel, se sabe que vuelve solo. Se ignora el destino de su familia. Israel teme muchísimo por su bienestar, puesto que Hamás declaró un mes después de iniciar la guerra que no estaban vivos. Y estas son una de las cosas que nos esperan mañana dentro de todo un día de sorpresas de liberaciones. Bueno, también se abrirá el paso de Rafah, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. Tenemos informaciones contradictorias sobre
¿Cuándo se va a abrir ese paso? Algunos medios aseguran que ya está abierto para las evacuaciones de heridos, otros dicen que se hará el fin de semana. ¿Qué se sabe al respecto? Se sabe que han llegado los europeos que van a supervisar la apertura y el paso de algunos gazatíes que van a recibir tratamiento médico en Egipto, pero se abre en sí el paso mañana y empezarán a salir 50 y 50. 50 miembros de Hamas heridos y 50 civiles acompañados cada uno de 3 personas, en principio acompañados si quieren de 3 personas, hasta 3 personas. Tienen una billete, digamos, de salida hacia Egipto y todavía no se sabe cómo va a ser el regreso ni cuándo va a ser el regreso. Y esto es algo que ha pactado Israel con Egipto, con la Unión Europea y con la autoridad palestina. También Hamas ha estado involucrado en todo el asunto y de hecho haber representantes de todos ellos supervisando que esto suceda de manera fluida. Por otro lado, Francia, Alemania y Reino Unido, Maya, expresaron este viernes su grave preocupación por el bloqueo de Israel a la operación de la UNRWA en territorio israelí y Jerusalén del Este. ¿Cuál es la situación de la UNRWA? La UNRWA desde ayer ya no es legal ni en Israel, ni en Cisjordania, ni en Gaza, ni en Jerusalén Este. Así que en principio debería haber cesado sus actividades. No se sabe exactamente si ha dejado de hacerlo. Lo que sí sabemos es que 25 trabajadores internacionales de la UNRWA que están en Cisjordania y en Jerusalén Este deberían empezar a abandonar el país en cuanto se expiren sus visas, que va a ser en los próximos días. Se sabe que Israel no va a permitir la entrada de nuevos trabajadores de la UNRWA a Gaza, pero también se sospecha, o se sabe, porque la UNRWA así lo ha declarado tanto desde Gaza como de Cisjordania, que sus trabajadores, los que están ahí, no van a ir a ningún lado. De modo que allí hay un contencioso que va a tener que ser litigado de alguna manera y aquí las cosas pues se tendrían que litigar en el Tribunal Supremo, pero al estar la UNRWA prohibida y además se tiene prohibido el trato con cualquier autoridad israelí, pues sucede el absurdo de que probablemente tampoco pueda ser dirimido en la Corte. De manera que quedan muchas preguntas en el aire, pero Israel definitivamente quiere quitarse de medio a la UNRWA y está tratando de que otras agencias de la ONU ocupen su lugar y la ONU se niega a que esto suceda. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y ahora en la economía nos vamos de inmediato a Estados Unidos. Juliana González. El tema que más nos ocupa, los aranceles de Donald Trump, y es que este viernes el mandatario estadounidense prometió que impondrá nuevos aranceles, esta vez a una amplia gama de productos como el acero y el aluminio, productos farmacéuticos y semiconductores. Esto en los próximos meses, afectando a sus socios comerciales, por ejemplo, a Europa. Pero también reiteró que a partir de este sábado, 1 de febrero, se harán efectivos los aranceles del 25% a México y Canadá y a China del 10% para reducir el déficit comercial, frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular, según la Casa Blanca. México es el principal importador de los Estados Unidos, con ventas por más de 466.000 millones de dólares hasta noviembre de 2024, por encima de China y Canadá. Casi el 30% de todas las importaciones de los Estados Unidos provienen principalmente de México y Canadá, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya anunció que Canadá responderá a los aranceles y advierte de que vendrán tiempos difíciles. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que confía en que el mandatario estadounidense frene su amenaza arancelaria. Escuchemos. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué tan preparada está México? Para responder esta pregunta, invitamos al economista Juan Carlos Moreno Briz, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La presidenta mexicana ha dicho que hay que mantener la cabeza fría y que México tiene plan A, B y C para hacer frente a estos aranceles. ¿Qué tan resiliente es la economía mexicana y qué impacto podrían tener estos aranceles de parte de su principal socio comercial?
La pregunta, muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy, muy buena y no es fácil de contestar porque de entrada el plan A, B y C, como dijo la presidenta, no lo quiere dar a conocer hasta que se sepa qué va a hacer el presidente Trump. Pero de entrada, para el corto plazo, ya la pura amenaza que ha puesto es muy grave porque va a tumbar las exportaciones. De por sí la economía mexicana está creciendo muy, muy poquito. Estamos entrando en una recesión. Entonces, el que amenace, meramente que amenace eso, las exportaciones irían para abajo. México, recordemos que el 30% de su PIB son las exportaciones y 80 y tantos por ciento de eso va a Estados Unidos. La inversión se desincentiva enormemente por la incertidumbre enorme. Y eso lleva a que caiga el PIB, cae la actividad y caiga el empleo. Eso es muy grave en ese país. Nuestra economía lleva 6 años con que el PIB per cápita ha caído. En el sexenio de López Obrador estuvo totalmente estancado. Eso nos llevaría a la recesión con impactos sociales muy, muy fuertes. Un segundo impacto es el fiscal, porque en la medida en que la actividad económica caiga, el fisco recaudará menos impuestos. En un momento en que necesita el gobierno, como lo dijo la presidenta y el ministro de Hacienda, hacer un ajuste porque el déficit se quedó en 6% del PIB, lo cual es demasiado amplio. Entonces tenemos impacto de actividad económica, impacto en las finanzas públicas, lo que obligaría a más recortes por parte del gobierno. Un tercer impacto es en el tipo de cambio. Estimaciones de distintas casas y bancos dicen que sería una depreciación más o menos de 10% súbitamente, de un día a otro más o menos. Eso ya son 3 impactos muy fuertes de corto plazo. Profesor Moreno Ubrid, no deja de sorprender que los primeros afectados sean los principales aliados, Canadá y México. ¿Estamos ante el fin de ese Tratado de Libre Comercio del TEMEC o contempla este acuerdo mecanismos para rechazar estos aranceles de parte de Estados Unidos? No, no contempla ningún mecanismo al respecto. Lo que sí pones muy en duda es cuál es el sentido del TEMEC cuando tienes a un presidente que lo que dice es que América va primero y que sus vecinos son totalmente en contra del bienestar de los americanos. Entonces, distorsiona, cuestiona fuertemente la filosofía principal del TEMEC, con lo cual ya tumba la certidumbre de las inversiones y uno dice, bueno, tanto los mexicanos como los extranjeros que quisieran invertir en México dicen, bueno, si el TEMEC puede estar cuestionado ahorita porque a lo mejor está poniendo estos aranceles meramente como amenaza para renegociarlo en vez en el 2026, en el 2025, obviamente pone en fuerte cuestionamiento la visión de una América del Norte integrada, quizás hacia una unión aduanera, pero para nada, ¿no? Parece que nos pone de enemigos en vez de aliados. Ojalá Trump recapacitara y sus aliados le hicieran entender que México y la economía mexicana puede hacer fuerte a la economía norteamericana y no es el déficit per se el que hay que medir, sino la generación de empleo de los dos lados. La pura industria automotriz, hablar de la industria mexicana sin la norteamericana no tiene ningún sentido y con esto la disrupción sería brutal. Lo que le pone a México, queridísima colega, es la obligación a repensar su agenda de desarrollo. Hay que diversificar los mercados. Un tema esencial es también diversificarnos hacia servicios de exportación, servicios de amplia calidad y quizá acercarnos a China, eso está en el aire. Muchas preguntas en el aire. Muchas gracias, profesor Moreno Ubrid, por estos análisis. Gracias a ustedes. Y este viernes la vocera de la Casa Blanca reafirmó la imposición de aranceles a México y Canadá, pero también a China, esta vez del 10% a partir de mañana. Pero dejó abierta la posibilidad de que el presidente decida otra cosa. Analizamos esta situación con Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, ¿estamos ante una decisión definitiva de parte de la Casa Blanca? Así lo ha confirmado la vocera, Caroline Leavitt, que ha dicho que el sábado se conocerá el detalle de estos aranceles con los que desde el gobierno de Trump se quiere presionar tanto a China como a Canadá y a México por considerarlos países que o fabrican o distribuyen fentanilo y además no controlan sus fronteras en materia migratoria. La portavoz ha dicho que estas son promesas que se hicieron y son promesas que se cumplen. Ha rechazado que sean falsos ha rechazado como falsos los informes que apuntaban a que se iba a esperar un mes más para que hubiera más negociaciones. Lo que no ha podido confirmar es que si estos aranceles van a ser temporales o de largo plazo. Tampoco ha adelantado si van a ser totales, es decir, a todos los sectores, o si habrá algunas excepciones. El presidente Trump dijo el jueves por la tarde que posiblemente podrían exceptuar al sector petrolero, dado que él mismo ha declarado una emergencia energética. Y de todas maneras, Trump dijo en esa misma comparecencia que Estados Unidos no
necesitaba nada que tuviera ni México ni Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que habrá una respuesta que será decidida, inmediata y razonable. Los aranceles afectan a más del 30% de las importaciones que llegan a Estados Unidos por parte de Canadá y México, sobre todo son cruciales para socios que llevan en un tratado de libre comercio desde hace décadas. La Casa Blanca, por otra parte, ha dicho que no hay una agenda para aranceles con la Unión Europea de momento. Ana, pero esta medida genera fuertes impactos sin duda en las economías afectadas, pero ¿cómo va a afectar, por ejemplo, a la propia Estados Unidos? Pues el impacto va a ser muy fuerte para una industria que, amparada en este tratado de libre comercio de tantas décadas, se ha integrado a lo largo de los 3 países, como puede ser la automotriz. Los componentes de autos pasan fronteras varias veces antes de su ensamblaje final, unos tránsitos que ahora van a encarecer los productos. Las irrupciones van a llegar también al sector agrícola e incluso al energético, dependiendo del alcance de los aranceles, mañana lo veremos, y también el sector de la vivienda puede verse afectado por el aumento de los precios de la madera que llega de las importaciones de Canadá. Grandes y pequeños negocios pueden notarlo en sus márgenes. No vamos a rechazar la posibilidad de que haya muchas bancarrotas y quizá desempleo. También, por supuesto, una subida de la inflación. Los estadounidenses han estado comprando en el último trimestre más bienes duraderos en previsión de estos aranceles. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis y seguiremos de cerca el desarrollo de este tema. Sin duda. Pero es que no son solo los aranceles a China, a México o a Canadá los que están en la mira de Donald Trump. ¿Qué es lo que está pasando con Venezuela precisamente? Bueno, con Venezuela y con México también la cuestión migratoria es clave aquí. El endurecimiento de la política migratoria está siendo, sin duda, uno de los temas centrales de la nueva administración Trump. En este sentido, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se estrenará este sábado en el extranjero con una gira por varios países de Centroamérica para trasladarles los planes de deportación de migrantes de Washington. Y este viernes, en esta misma línea, fue Richard Grenell, el enviado especial de Trump, quien viajó a Caracas con 2 mensajes claros para el gobierno venezolano. Por un lado, que se han admitido sin condiciones los vuelos con deportaciones de migrantes irregulares y por otro, que se liberen a los ciudadanos estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas. Esta visita llega luego de que esta semana Donald Trump revocara un amparo migratorio que evitaba a más de 600.000 venezolanos ser expulsados de Estados Unidos. Y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció este viernes el despliegue de una operación militar en el norte de 2 regiones fronterizas con Colombia. Táchira por el lado venezolano y Santander por el lado colombiano. Según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, buscan evitar que los grupos armados que se enfrentan en Colombia tengan acceso al territorio venezolano. Una maniobra que se registra al tiempo que también ocurre un conflicto del lado colombiano entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y una disidencia de las FARC en la zona del Catatumbo. Más de 400 firmantes del acuerdo de paz se encuentran en riesgo por posibles réplicas de ataques como los ejecutados por el ELN contra un grupo de firmantes de paz a quienes acusaron de estar aliados con el gobierno antes de asesinarlos. Le apostaron a la paz, dejaron las armas y hoy son víctimas de desplazamiento forzado. Uno de los exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz habla desde el anonimato. El ELN lo declaró objetivo militar. Uno tristeza, siente uno angustia y siente uno como que no encuentra camino. Sépalo, y soy muy honesto, se le cierra a uno el camino y como que uno dice, bueno, ¿qué está pasando hoy con las organizaciones revolucionarias que son las que siempre se han catalogado en defender los intereses y los principios de los campesinos? No sé cómo expresar uno un sentimiento de dolor y de angustia. Más de 400 firmantes de paz han quedado en medio de los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo. Jamás imaginamos que íbamos a enfrentar una situación de unos niveles de irracionalidad de la violencia como esta en el Catatumbo.
porque aquí encontramos es ejerciendo una violencia desmedida a una organización que tiene una narrativa política y que se desborda en su acción. La situación de los firmantes demuestra las cuestiones pendientes que Colombia tiene en la construcción de paz. El diagnóstico muestra, por un lado, una de las ironías de la guerra, ver convertidos a los desmovilizados en nuevas víctimas es un drama realmente nacional, es algo que el Estado y las organizaciones humanitarias deben abordar como un problema. Deben brindarles todas las garantías de seguridad en una zona distinta al Catatumbo, porque claramente en las condiciones actuales de inestabilidad en el control y de presencia de organizaciones que los están persiguiendo, ese no es un lugar seguro para ellos. 2 semanas de combates en el Catatumbo han dejado más de medio centenar de muertos, 50.000 desplazados y 1.600 colombianos refugiados en la vecina Colombia. Las zonas de frontera son zonas particularmente vulnerables, donde no solamente persisten las economías ilícitas, sino también hay otras organizaciones que compiten sobre el control de esas economías, y es en ese contexto en el cual se da la violencia que actualmente azota al Catatumbo. Para los firmantes, el desplazamiento forzado significa además no poder volver a la región. Que a partir del 16 de enero del 2025 comenzamos una reincorporación en cero, porque hasta la presente todo lo que uno puede mirar y lo que puede analizar es que habemos muchísimos que no vamos a poder ingresar de nuevo al territorio. Colombia sufre un conflicto armado de más de 60 años que tiene como combustible la desigualdad social, la corrupción y el narcotráfico. Y para terminar, hablamos de una montaña que tiene personalidad jurídica propia, sí señor. Y es que el Parlamento de Nueva Zelanda ha concedido a la montaña Taranaki Maunga todos los derechos legales de una persona. Taranaki Maunga es una montaña situada en la isla norte y considerada un antepasado por los indígenas maoríes. El reconocimiento legal admite que esta montaña y las tierras circundantes fueron arrebatadas a los maoríes durante el colonialismo. Se trata del último elemento natural neozelandés al que se le conoce personalidad jurídica propia, un reconocimiento que ya se le había otorgado a un río y a un territorio sagrado. Y con esta montaña terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.